La cáscara. Ahí se metió uno corriendo. Este viernes 19 de diciembre, cuando el sol apenas empezaba a calentar la humedad espesa del sur del país, algo ocurrió en Chiapas que no encaja con el relato clásico de los enfrentamientos entre fuerzas federales y el crimen organizado. No fue una balacera interminable, no fue un enfrentamiento épico ni una captura de alto perfil. Fue algo mucho más inquietante. 2 helicópteros del cártel Jalisco Nueva Generación despegaron en medio del caos, abandonando en tierra a 214 sicarios y dejando atrás 40 trocas cargadas de armamento, equipo táctico y documentos internos. No fue una derrota por fuerza bruta. Fue una deserción. Una huida que expone una fractura profunda dentro de una de las organizaciones criminales más temidas del país. Y eso, más que cualquier tiroteo, debería ponernos a pensar. La escena se desarrolló en una zona rural entre los municipios de frontera Comalapa y La Trinitaria, una región estratégica por su cercanía con Guatemala y por ser uno de los corredores más disputados para el tráfico de armas, drogas y personas. Ahí, en caminos de terracería rodeados de selva y cafetales, el CJNG había montado un despliegue que parecía preparado para una operación grande. 40 camionetas tipo pick-up, varias de ellas blindadas de manera artesanal, con hombres armados hasta los dientes, radios encriptados, chalecos antibalas y equipo suficiente para sostener combates prolongados. Y arriba, 2 helicópteros civiles modificados, pintados de oscuro, sin matrícula visible, que servían como vigilancia aérea y transporte rápido de mandos. Según reportes de inteligencia, ese contingente tenía una misión clara: reforzar posiciones del CJNG en la frontera sur de Chiapas, donde desde hace meses se enfrentan con células locales, grupos armados de origen guatemalteco y remanentes de otras organizaciones que no aceptaron la expansión jalisciense. Era un movimiento defensivo y ofensivo al mismo tiempo. Defender rutas, imponer control y enviar un mensaje de fuerza. Pero ese mensaje nunca llegó, porque cuando las fuerzas federales aparecieron, todo se vino abajo en cuestión de minutos. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional ya tenían información previa. No sabían el día exacto ni la hora precisa, pero sí que el CJNG estaba preparando un traslado masivo de hombres y equipo en esa zona. Se establecieron patrullajes discretos, vigilancia aérea con drones y puntos de observación en caminos clave. La mañana del viernes, un dron detectó el movimiento. Una caravana larga, demasiado ordenada para hacer tráfico normal, avanzando lentamente por un camino secundario. Se dio la alerta. Un helicóptero militar se mantuvo a distancia, sin ser detectado, mientras en tierra se preparaba un cerco móvil. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el convoy del CJNG se detuvo en un claro improvisado que funcionaba como punto de reunión. Ahí descendieron los 2 helicópteros criminales. Varios hombres se acercaron a recibir instrucciones. Todo indicaba que estaban a punto de reorganizarse para continuar el trayecto. Fue en ese momento cuando escucharon el ruido. No disparos. No explosiones. El sonido seco y constante de aeronaves militares aproximándose. Y ese sonido, para quienes llevan años en este negocio, significa una sola cosa: problemas serios. Aquí ocurre algo clave. En operaciones bien coordinadas, ante una amenaza aérea, los grupos armados se dispersan siguiendo protocolos claros. Se asegura el perímetro, se protege a los mandos, se prepara una defensa o una retirada ordenada. Pero eso no pasó. Según testimonios posteriores y análisis de la escena, hubo confusión inmediata. Órdenes contradictorias. Gritos. Algunos sicarios corriendo hacia las camionetas, otros hacia el monte. Y entonces, los 2 helicópteros del CJNG despegaron. No evacuaron a todos. No hicieron múltiples viajes. Simplemente se fueron. Dejaron abajo a más de 200 personas. Imagínate ese momento. Estás armado, en medio de la selva chiapaneca, escuchando helicópteros militares acercarse, y ves como los únicos medios de escape rápido se elevan y desaparecen. ¿Qué haces? ¿Te quedas a pelear? ¿Corres? ¿Te escondes? Eso es exactamente lo que pasó. El contingente se desintegró sin un solo enfrentamiento serio. No hubo una batalla campal. Hubo abandono. En menos de 15 minutos, 40 trocas quedaron regadas en caminos y claros. Algunas con las puertas abiertas, otras con el motor encendido. Armamento tirado, mochilas, radios, documentos.
Las fuerzas federales entraron con cautela, esperando una emboscada que nunca ocurrió. Encontraron un botín enorme y un silencio inquietante. Los sicarios habían huido hacia la selva, en grupos pequeños, sin coordinación, cargando solo lo que pudieron. Cuando se hizo el recuento, la magnitud del abandono quedó clara. 40 vehículos, entre ellos al menos 8 con blindaje artesanal. Más de 150 armas largas, entre rifles de asalto y fusiles de uso exclusivo. Lanzagranadas, granadas de fragmentación, miles de cartuchos de munición, chalecos antibalas, cascos, equipo de visión nocturna. El valor estimado del equipo supera fácilmente los 40 millones de pesos, considerando el costo de reposición en el mercado ilegal. Y todo eso quedó ahí, sin que nadie estuviera dispuesto a defenderlo. Pero lo más revelador no fue el equipo. Fueron los documentos encontrados en varias camionetas. Listas de nombres, alias, pagos pendientes, rutas, contactos. Y un patrón que se repite. Retrasos en los pagos. Anotaciones como debe 2 quincenas, bono pendiente, pago incompleto. Esto confirma algo que desde hace meses se escucha en voz baja en varias regiones del país. El CJNG está teniendo problemas para pagarle a su gente, especialmente en plazas conflictivas como Chiapas. Aquí conviene hacer una pausa y pensar algo juntos. ¿Tú arriesgarías tu vida por alguien que no te paga? Porque más allá del discurso de lealtad y pertenencia, el narco funciona como un empleo. Ilegal, violento, pero empleo. Los sicarios no pelean por ideología, pelean por dinero. Y cuando ese dinero deja de llegar, la motivación se evapora. En Chiapas, según estos documentos, muchos de los hombres abandonados llevaban semanas sin cobrar completo. Algunos habían recibido promesas, otros nada. Y cuando se enfrentaron a la posibilidad real de un operativo federal, hicieron cuentas. Y decidieron correr. Suscríbete si te gusta el video, porque entender estos detalles es clave para ver más allá de los titulares. La deserción de los helicópteros es particularmente grave, porque esos pilotos, esos mandos que decidieron despegar, tomaron una decisión estratégica: salvarse ellos y abandonar a su gente. Eso rompe cualquier narrativa de liderazgo fuerte. Envía un mensaje devastador a las filas. Si los de arriba huyen primero, ¿por qué los de abajo se quedarían? Esa imagen se va a quedar grabada en la mente de muchos. Y eso tiene consecuencias. Además del problema de pagos, hay otro factor importante. El miedo. Un miedo racional, acumulado. Chiapas se ha convertido en un campo de batalla silencioso. No siempre salen las noticias, pero ahí se están enfrentando múltiples grupos, y las fuerzas federales han incrementado su presencia. Operativos constantes, cateos, decomisos. Los sicarios lo saben. Ven caer a compañeros, ven campamentos desmantelados, ven como el control territorial ya no es tan firme como antes. Y cuando ese miedo se combina con falta de liderazgo y falta de pago, el resultado es lo que vimos. Desbandada. Y hablemos del liderazgo. Según fuentes cercanas a la investigación, el contingente abandonado estaba compuesto por varias células provenientes de distintas regiones. No se conocían bien entre ellos. El mando general era un operador de nivel medio, sin experiencia real coordinando un grupo tan grande. En situaciones así, la falta de jerarquía clara es letal. Cuando llegó el momento crítico, nadie supo qué hacer. Y cuando algunos empezaron a correr, el efecto dominó fue inmediato. ¿Te quedarías solo a pelear cuando ves a 20 tipos huyendo? La respuesta es obvia. Ahora, pensemos en lo que esto significa. 2 helicópteros huyendo, 214 sicarios dispersos en la selva chiapaneca. Algunos armados, otros no. Sin comunicación, sin apoyo, sin dinero. No pueden regresar fácilmente al CJNG, porque abandonar equipo y huir es considerado traición. Tampoco pueden entregarse sin enfrentar cargos graves. Y esconderse indefinidamente no es viable. Entonces, ¿qué opciones les quedan? Aquí el escenario se vuelve preocupante. Algunos intentarán reagruparse y buscar contacto con otras células del CJNG. Si lo logran, podrían reincorporarse. Otros aprovecharán para desertar de verdad, desaparecer, irse a otro estado, intentar una vida distinta. Esos son los menos problemáticos. Pero hay otros 2 grupos que preocupan más. Los que buscarán empleo con organizaciones rivales,
llevando consigo información valiosa sobre rutas y operaciones. Y los que, desesperados, formarán células pequeñas dedicadas a delitos como robo, secuestro y extorsión. Criminalidad desorganizada, impredecible, que golpea directamente a la población civil. Entonces, aunque desde un punto de vista táctico el decomiso fue un éxito, estratégicamente el problema apenas empieza. Más de 200 personas entrenadas en violencia, sueltas, sin control. ¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas en esa región? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué opinas. Este episodio confirma algo más amplio. El CJNG no está colapsando, pero sí está en crisis en varias plazas. Mantener múltiples guerras al mismo tiempo cuesta millones. Pagar sicarios, comprar armas, mover vehículos, sobornar autoridades. Y mientras gastan, pierden ingresos por operativos y disputas territoriales. Es un ciclo negativo. Gastas más y ganas menos. Y cuando el dinero falta, todo lo demás se resiente. La frontera sur es especialmente complicada. No es un territorio fácil de controlar. Selva, caminos difíciles, comunidades que no siempre aceptan a grupos externos. A diferencia de otras regiones, aquí el conocimiento del terreno es clave. Y el CJNG, pese a su fama, no siempre lo tiene. Eso los obliga a depender más de pagos altos y promesas. Cuando eso falla, la estructura se tambalea. Lo ocurrido en Chiapas no es un hecho aislado. Es un síntoma de desgaste, de falta de cohesión, de liderazgo cuestionable, y también de una presión creciente por parte del Estado. Pero ojo, esto no significa que la violencia vaya a disminuir. Muchas veces pasa lo contrario. Los grupos debilitados reaccionan con más violencia para intentar recuperar control y reputación. Así que los próximos meses podrían ser complicados. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Fue esto una victoria real? Sí, se decomisó equipo millonario. Sí, se frustró una operación. Pero se dejaron escapar a 214 sicarios. Gente que estaba lista para operar. Gente que ahora está en el limbo. La historia nos dice que esos vacíos rara vez terminan bien. A mediano plazo, podríamos ver una reconfiguración del mapa criminal en Chiapas. Nuevas alianzas, nuevas células, más disputas. A largo plazo, todo depende de si las autoridades mantienen la presión. No basta con un operativo exitoso. Se necesita constancia, inteligencia, presencia permanente. Y eso, históricamente, ha sido uno de los mayores retos. Lo que pasó ese viernes en Chiapas es extraordinario no por los disparos que no se hicieron, sino por lo que revela. Un cártel que alguna vez se presentó como invencible, hoy ve como sus propios helicópteros huyen dejando a su gente atrás. Eso rompe mitos. Eso erosiona la moral. Y eso, aunque no salga en un titular escandaloso, es una de las grietas más peligrosas para cualquier organización criminal. Ahora dime tú, ¿crees que esta deserción marque un antes y un después en Chiapas? ¿O será solo un episodio más en una guerra que parece no tener fin? ¿Qué harías tú si estuvieras en medio de la selva y vieras que tus propios líderes te abandonan? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Este análisis no busca celebrar ni minimizar, busca entender. Porque solo entendiendo la complejidad podemos dimensionar lo que viene. El abandono de 2 helicópteros, 40 trocas y más de 200 hombres no es una anécdota. Es una señal. Y las señales, en este contexto, rara vez son tranquilizadoras. Y todavía hay capas que no hemos terminado de levantar. Porque cuando uno observa con detenimiento lo que ocurrió después de esa huida, entiende que el verdadero impacto no está en lo que se quedó tirado en el camino, sino en lo que empezó a moverse en silencio a partir de ese momento. En las horas posteriores al abandono, comunidades cercanas reportaron movimientos irregulares en brechas, grupos pequeños caminando de noche, hombres desorientados pidiendo agua o comida, algunos ofreciendo dinero, otros simplemente intimidando para sobrevivir. No era una fuerza organizada. Era el rastro de una desbandada. Las fuerzas federales sabían que no podían capturarlos a todos de inmediato. La selva chiapaneca no es un terreno que se domine en un día. Es densa, húmeda, con miles de veredas que solo conocen quienes han vivido ahí toda su vida. Intentar una persecución masiva sin inteligencia fina habría significado riesgos innecesarios. Así que optaron por una estrategia distinta. Cerrar salidas,
reforzar retenes, aumentar vigilancia en poblados clave y dejar que el tiempo y la presión hicieran su trabajo. Porque cuando un grupo así queda disperso, el mayor enemigo no es el Estado, es el hambre, el miedo y la desconfianza entre ellos mismos. Aquí hay un detalle que pocos han comentado. Los 2 helicópteros que huyeron no se perdieron en el aire sin rumbo. Volaron hacia el sur. Eso abre una línea de análisis delicada. ¿Cruzaron a Guatemala? ¿Aterrizaron en pistas clandestinas del lado mexicano? ¿Quién autorizó esa huida? Porque no cualquiera toma la decisión de despegar y dejar atrás a más de 200 hombres. Eso implica un mando alto, o al menos, la certeza de que la prioridad era salvar algo más importante que la tropa. Y cuando en una organización criminal la prioridad deja de ser la gente armada y pasa a ser otra cosa, normalmente hablamos de dinero, información o liderazgo. Las autoridades investigan ahora a los pilotos. No eran improvisados. Tenían experiencia, horas de vuelo, conocimiento del terreno. Eso significa que no actuaron por pánico, sino por cálculo. Y ese cálculo probablemente incluía información previa. La posibilidad de un operativo federal no los tomó completamente por sorpresa. Lo que los tomó por sorpresa fue la rapidez con la que se cerró el cerco. Ahí entendieron que quedarse implicaba perderlo todo, incluyendo la libertad o la vida. Y decidieron algo que, desde el punto de vista humano, es entendible, pero desde el punto de vista de la organización, es devastador. Mientras tanto, dentro del CJNG, este episodio empezó a generar ruido, porque las noticias corren rápido, incluso en el mundo criminal. Los sicarios en otras plazas se enteran. Se cuentan la historia unos a otros. Los helicópteros se fueron. Nos dejaron. Esa frase pesa. Mina la confianza. Y cuando la confianza se pierde, no hay propaganda que la recupere fácilmente. Puedes subir videos, puedes amenazar, puedes hacer demostraciones de fuerza, pero el recuerdo de haber sido abandonado queda. Otro punto clave es la frontera. Chiapas no es solo Chiapas. Es la puerta a Centroamérica. Y cualquier movimiento desordenado ahí tiene repercusiones del otro lado. Autoridades guatemaltecas también reportaron movimientos inusuales en comunidades fronterizas los días siguientes. No necesariamente cruces masivos, pero sí presencia de hombres armados intentando mezclarse con población local. Eso obliga a una coordinación binacional que no siempre es sencilla. Y mientras esa coordinación se ajusta, hay ventanas de oportunidad para que grupos pequeños se reorganicen o se vendan al mejor postor. Pensemos también en el impacto psicológico en la población civil. Para muchas comunidades, ver 40 camionetas abandonadas no es una victoria, es una señal de peligro. Significa que hay gente armada suelta, sin control, cerca de sus casas. Significa noches sin dormir, caminos cerrados por miedo, escuelas que suspenden clases. Esa es la parte que casi nunca entra en los análisis fríos, pero que define la vida diaria de miles de personas. Y aquí entra una pregunta incómoda más. ¿Cuántos de esos 214 realmente querían estar ahí? Porque cuando uno revisa los perfiles típicos, muchos son jóvenes reclutados por necesidad, por falta de opciones, por promesas que nunca se cumplen del todo. Para algunos, esta huida forzada puede convertirse en una salida. Para otros, en una condena. El problema es que el sistema no distingue fácilmente entre unos y otros. Y esa ambigüedad es terreno fértil para que la violencia continúe. Las autoridades ahora analizan los documentos recuperados con lupa. Nombres, apodos, contactos. Eso tomará tiempo, pero puede abrir puertas a investigaciones más profundas. No solo sobre Chiapas, sino sobre la estructura financiera del CJNG. Porque si los pagos estaban atrasados ahí, es muy probable que no sea un caso aislado. Y cuando el dinero empieza a faltar de manera generalizada, los cárteles no se vuelven más fuertes, se vuelven más impredecibles. En el corto plazo, lo más probable es que el CJNG intente mandar un mensaje, algún golpe, alguna acción que busque borrar la imagen de la huida. Eso es casi un reflejo automático. Recuperar reputación. El problema es que esas acciones suelen ser más violentas y menos estratégicas. Y ahí es donde el riesgo para civiles aumenta. A mediano plazo, el reacomodo será inevitable. Otros grupos observarán el vacío. Algunos intentarán ocuparlo. Otros preferirán esperar a ver si el CJNG logra recomponerse. Y en ese juego de espera y avance, las comunidades quedan en medio. Siempre en medio.
Y a largo plazo, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Puede el Estado sostener la presión de manera constante? Porque eventos como este abren una oportunidad. No para cantar victoria, sino para profundizar. Para ir tras las redes, no solo tras los convoys. Para cortar flujos de dinero, no solo decomisar armas. Pero eso requiere paciencia, recursos y voluntad política. Tres cosas que no siempre coinciden. Lo ocurrido en Chiapas es un espejo incómodo. Nos muestra que incluso los grupos más temidos pueden fracturarse desde dentro. Pero también nos recuerda que esas fracturas no traen paz automática. Traen transición. Y las transiciones, en contextos de violencia, suelen ser turbulentas. Y mientras esa señal se sigue expandiendo, hay otro elemento que empieza a tomar forma con el paso de los días y que rara vez se analiza con la profundidad necesaria. La ruptura de la cadena de mando no solo afecta a los hombres armados en el terreno, también altera la relación del cártel con las comunidades donde intenta operar. En Chiapas, muchas de esas comunidades han vivido durante años en un equilibrio frágil, soportando la presencia de grupos armados a cambio de una falsa sensación de orden. Pero cuando el grupo que se presenta como dominante demuestra debilidad, ese equilibrio se rompe. Empiezan las dudas, las resistencias silenciosas, las filtraciones de información. En las semanas posteriores a la deserción, aumentaron los reportes anónimos. No todos terminan en detenciones espectaculares, pero construyen un mapa. La gente observa, escucha, y cuando percibe que el miedo cambia de bando, habla. No siempre por valentía, muchas veces por cansancio. Y ese flujo de información es letal para cualquier organización criminal que depende del silencio para sobrevivir. También hay un impacto interno que no se ve a simple vista. Dentro del CJNG, cada mando medio empieza a preguntarse algo muy concreto. Si mañana hay un operativo, ¿quién se va a quedar conmigo y quién va a salir corriendo? Esa duda mina la cohesión. Obliga a gastar más en control interno, en castigos, en vigilancia de los propios. Y cada peso que se gasta en eso es un peso menos para pagar sueldos, comprar equipo o sostener rutas. Es un círculo vicioso. Algunos analistas han comparado este momento con otros episodios del pasado en distintas regiones del país. No porque el CJNG esté a punto de desaparecer, sino porque entra en una fase distinta. Menos expansión, más contención. Menos ofensiva coordinada, más reacción improvisada. Y esa improvisación suele traducirse en errores. Errores que cuestan caro. En Chiapas, el terreno no perdona errores. La selva es aliada de quien la conoce, enemiga de quien solo la usa como escondite temporal. Muchos de los sicarios dispersos no son originarios de la zona. No saben a qué comunidad acudir, en qué río no beber, qué camino evitar. Eso los vuelve vulnerables. Algunos serán capturados, otros caerán en disputas internas, otros simplemente desaparecerán sin dejar rastro. Y cada uno de esos destinos alimenta rumores, miedos y reacciones en cadena. Hay otro factor que empieza a cobrar relevancia: el reclutamiento. Después de un episodio así, reclutar se vuelve más difícil. Las historias corren rápido. Los videos de propaganda ya no impresionan igual cuando se sabe que, en el momento crítico, los helicópteros se fueron. Convencer a nuevos jóvenes de que se sumen a una estructura que no garantiza ni pago ni respaldo se vuelve cuesta arriba. Eso obliga a los grupos a ofrecer más dinero o a recurrir a la fuerza. Y ambas opciones tienen costos elevados.